La siguiente persona es Paola Petri, reconstruyendo mi alma y mi cuerpo. Gracias, Paola. Bueno, pues como tengo poco tiempo, empiezo diciendo que el título de mi comunicación hace referencia a mi experiencia de recuperación de un trastorno alimenticio, concretamente de anorexia. Y, lo primero que quería decir para entender todo es que, en la raíz de mi trastorno había dos cosas diferenciadas. Y una era la que todo el mundo se puede imaginar, ¿no? El tema físico, no obsesión por la delgadez, etc. Pero hay otro tema que no se suele tratar, y era un punto de vista religioso de todo esto. Yo creía en Dios y era muy católica, y para mí, era mi manera como de dar gloria a Dios, de, ¿sabes? Siempre se habla del sacrificio, de la mortificación, y para mí era como el camino que yo tenía de hacer este sacrificio y de ofrecer así mi vida. Creo que la raíz de todo esto está que, bueno, no siempre había sido católica, etcétera, sino que tuve un proceso de conversión, entonces siempre me había sentido como muy abrumada por ese haber sido sacada y ese haber sido salvada, y era mi manera de responder. Y bueno, así fueron las cosas desde los 9 años hasta los 20, más o menos. Y de repente algo pasó que yo lo llamo una iluminación divina, porque yo estaba absolutamente convencida de que toda mi vida planeada ya de esta manera, porque para mí era un estilo de vida y perfectamente aceptable. Y de repente, cuando ya toqué punto bajo físicamente, psicológicamente, etc., es cuando de repente el Señor me iluminó y empecé a plantearme que todo lo que había hecho hasta entonces en la vida estaba mal. Entonces, pensaréis siempre como que el sufrimiento estaba en toda la parte anterior, ¿no? En todos los ayunos, en toda la restricción, en toda la obsesión, pero no, el sufrimiento realmente para mí empezó cuando quise salir, porque lo malo de cuando estás esclavizado es como cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, y después cuando van en el desierto hacia la tierra prometida es cuando dicen estábamos mejor, queríamos volver, etcétera, no se fían de Moisés que les ha sacado. Pues a mí me pasaba un poco lo mismo, porque un proceso de recuperación es que requiere una confianza absolutamente ciega. Para mí el primer año de mi recuperación fue confianza ciega, es decir, yo lo estoy haciendo todo fatal. Tenía muchos miedos físicos, pero sobre todo tenía el miedo de estar ofendiendo a Dios, de estar pensando soy una glotona, de estar pensando en cierto sentido como ser impura. Entonces, para mí realmente lo que más me ayudó, y es un poco el consejo que más puedo dar, fue encontrar a mi director espiritual y confiar ciegamente, a todo lo que yo no veía y yo pensaba que no, fiarme y seguir. Y un consejo muy bueno que él me dio, y digo esto y luego concluyo, es que aunque yo siempre decía, tengo miedo hacia el futuro de lo que va a pasar, etc. Cuando piensas tú hacia el futuro, no tienes la gracia de Dios para afrontar lo que va a venir, estás pensando tu vida a día de ahora. En cambio, cuando llegues, entonces es cuando Dios te da la gracia para afrontarlo. Y es lo que yo he visto cuando he llegado, que ninguno de mis miedos se ha cumplido. Y simplemente para terminar, decir que yo tengo ahora un blog, una plataforma que se llama Swallow the World, es decir, Devora el Mundo. Al salir estaré repartiendo material, flyers, etc. Y quien quiera hablar conmigo, pues también estoy disponible, y es para ayudar un poco a personas en mi situación y en general para combatir toda esta mentalidad distorsionada de la comida, del ejercicio, de la salud, que al fin y al cabo se da a la distorsión y a la pérdida de la sociedad del orden que empieza en Dios. Muchas gracias.